Queridos telespectadores de Canal 45, hoy de nuevo estamos aquí con ustedes para emitir un nuevo programa, Guadalquivir 67, y tenemos el honor de tener con nosotros a Salvador Garrido Soler. Hola, Salvador. Que en esta ocasión pues nos va a hablar de un nuevo tema, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Un tema que habría que conseguir porque es esencial para el futuro de la humanidad. Bueno, Salvador, vamos a empezar preguntándote, para que el público luego en la materia lo sepa, ¿no? O ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden definir como, tal y como la propia ONU los calificó en la Agenda 2030, los denomina como un llamamiento de acción para cambiar nuestro mundo, como un objetivo principal de fortalecer la paz a lo largo del mundo. Por tanto, es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Exacto, es un objetivo muy ambicioso porque después de un periodo de tiempo en el cual se han tomado otras medidas y otros programas para asegurar el desarrollo sostenible a lo largo de todo el mundo, se decidió que había que hacer todavía más ambicioso. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, que es su acrónimo, sí, son la respuesta que desde las Naciones Unidas se ha planteado a todo el mundo. ¿Y cuándo surge exactamente esta propuesta? Pues mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el resultado de un proceso que comenzó a partir del año 2012, en el cual en la Cumbre de Río, la Cumbre de Río Plus 20, en la cual se conmemoraba el 20º aniversario de la primera Cumbre de Río del año 1992, se decidió que había que renovar la agenda internacional para luchar contra la pobreza, fortalecer la paz internacional y sobre todo para conseguir una serie de objetivos que sirvieran para asegurar la prosperidad a nivel universal. Sí. Y a partir de ahí se inició un grupo de trabajo abierto, en el cual participaron 30 países, entre los cuales España participó. Sí. Y además se realizó una encuesta a nivel internacional que se llamó la encuesta My World, en la cual 10 millones de personas dieron su opinión y contribuyeron a que, tras una serie de reuniones de carácter internacional y negociaciones bastante exigentes, se dio lugar a un documento denominado la Agenda 2030, que fue aprobada en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, en el cumpleaños número 70 de la ONU, sí, se decidió que se aprobaran estos objetivos como un documento para todo el mundo. Porque antes de esto, la noción que tenían los gobiernos y mucha gente es que el planeta era inagotable y que había que desarrollar, pero eso nos conduce a un final un poco trágico, ¿no? Exacto. La gran conclusión a la que se llegó por parte de las Naciones Unidas al revisar los objetivos del milenio, que es el documento anterior al que sustituye los ODS, fue que el planeta es finito y sobre todo que es necesario una agenda mucho más ambiciosa para proteger el planeta. No solamente a nivel de proteger a las personas, asegurar la prosperidad internacional y fortalecer la paz, sino también proteger el planeta. Por supuesto. Y con algo novedoso, ¿cuáles son los antecedentes de estos objetivos? Pues mira, como te he comentado anteriormente, te puedo decir, si son algo novedoso, te puedo decir sí y no. O sea, sí, porque son un documento muy original que sirve para plantear una serie de objetivos concretos. Porque antes en la historia no se había planteado nada de esto, ¿no? Sí se habían planteado otras agendas, que es precisamente los objetivos del milenio, sí, que se plantearon para el año 2000 y que también tenían una serie de metas a nivel internacional para erradicar la pobreza, asegurar el consumo de agua, proteger la paz a nivel internacional, pero tenían otra estructura y otro enfoque. Con el aprendizaje y con la revisión de este documento, en el cual los países se dieron cuenta de que habían objetivos que sí se habían cumplido a nivel más o menos tenue, o uno con un nivel de cumplimiento quizás menor que lo esperado en algunos de ellos, pero sí se habían conseguido objetivos, como por ejemplo reducir el nivel de pobreza mundial. Y a partir de ese aprendizaje se decidió que tuvieran otro enfoque y sobre todo un contenido muy distinto.
con lo cual pues son novedosos, pero también reciben el aprendizaje anterior de lo que se ha hecho a nivel internacional. Y además de esto que dices, ¿para qué sirven más estos objetivos? Pues mira, cuando se explican los ODS, yo he estado consultando distintas fuentes y a lo largo de distintas personas e instituciones que trabajan con ellos, le dan una denominación muy variada. Hay gente que habla de una hoja de ruta, hay gente que habla de una brújula, hay gente que habla de una carta para el futuro, hay gente que habla de un llamamiento internacional. Para lo que sirven concretamente es para alcanzar metas concretas sobre aspectos determinados que además tienen que evaluarse y que tienen que medirse de manera científica. No es un llamamiento abstracto. No así abstracto, sino no. Para comprobar que se va avanzando de verdad. Exactamente. De hecho, uno de los planteamientos más importantes cuando se aprobaron fue que había que garantizar que el seguimiento y la aplicación debía realizarse conforme a una serie de indicadores muy concretos, un sistema y una metodología, sobre todo de base estadística, que sirviera para comprobar a lo largo del tiempo y en cada territorio cómo se iban cumpliendo, y que eso sirviera para que cuando se alcance el horizonte del año 2030, saber de manera cuantitativa qué se alcanza. El trayecto que se ha hecho. Exacto. Porque además ignorar estos objetivos nos lleva a un desastre, a una extinción de los recursos planetarios, ¿verdad? Ese es el gran problema que plantea soslayar el cumplimiento de los ODS. Es decir, cuando se plantearon en la cumbre de Río, por primera vez, la idea del desarrollo sostenible como una alternativa a los objetivos del milenio, de lo que hay una constatación internacional es que los recursos naturales son finitos, que es necesario plantearse de una vez por todas cambios profundos a nivel social, económico y sobre todo ecológico, y que eso requiere sobre todo de una interconexión entre personas, instituciones, organizaciones y su relación con el planeta. No se puede haber una desconexión entre unos y otros. ¿Y cómo se concretan los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué se habla de objetivos y de metas? Pues mira... O sea, ¿qué diferencia hay entre objetivos y metas? Pues mira, te comento. Una de las grandes lecciones que tuvieron los objetivos del milenio fue que plantear objetivos de manera genérica puede ser interesante por una serie de temas, como puede ser la pobreza, la energía, la paz, la seguridad, pero que es necesario concretarla de manera mucho más eficaz en función de las necesidades de cada país, de cada región y a nivel internacional. Por eso, en todos los trabajos que se realizaron para aprobar los ODS, en el grupo de trabajo abierto, en la encuesta sobre mi mundo, en el documento sobre el mundo que queremos y en la aprobación de la Agenda 2030, lo que se planteó fue objetivos concretos que tengan metas que deben cumplirse. ¿Cómo se hace de manera concreta? Pues a través de 17 objetivos, que es a través de una identificación mediante colores, temáticas. Lo comentaremos después. Sí. Sirven para identificar estos objetivos. ¿Vale? Un objetivo que el primero es erradicar la pobreza. Por tanto, la meta lleva un seguimiento para ver si se cumple. Exacto. Junto con cada uno de los objetivos, cada objetivo tiene aparejadas una serie de metas, que están incluso numeradas. Sí. Y lo que sirven es para determinar qué indicadores sirven para cumplir su objetivo. Es decir, ¿en qué porcentaje se han cumplido? Exactamente. Pero son concretos, medibles, analizables y sobre todo son muy viables. Sí. ¿Y quién debe cumplirlo? ¿Es algo obligatorio o se deja ahí al azar de los gobiernos o de los organismos internacionales? Pues mira, muy buena pregunta, porque cuando hablamos de este documento, la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se piensa que es una campaña más. Es una campaña que lanza las Naciones Unidas para lanzar una serie de objetivos. Pero la realidad es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte de un instrumento internacional que es un compromiso internacionalmente adquirido por los gobiernos del mundo. Si no se trata de un documento vacío, sino que genera una serie de obligaciones, no solamente a nivel nacional, todos los países tienen objetivos que deben cumplir, sino también a nivel regional e internacional. La ONU se da cuenta de que no es lo mismo los objetivos que se deban cumplir en Europa occidental que en África oriental o en Asia, y se reconoce que cada país debe elaborar una estrategia
que cada región del mundo tiene unas necesidades específicas que hay que valorar y que hay que respetar, pero lo importante es que la agenda es universal, es para todo el mundo. Y los instrumentos que se aprueben de seguimiento, de lo que se van a encargar es de que sean los propios países y las propias regiones las que digan que cada país está cumpliendo de una manera u otra estos objetivos para, por así decirlo, impelir a su cumplimiento. Con lo cual no es una jota que sea voluntaria, sino que significa un compromiso que se adquiere a nivel nacional e internacional. Y si algún Estado, algún gobierno se salta esto a la torera, ¿qué reacción puede tener la ONU o las naciones o algún organismo internacional? ¿Hay algún tipo de sanción o cómo interactúa un organismo internacional con algún gobierno o gobiernos que aún después de haber firmado esto se lo salten a la torera? Pues mira, el documento, uno de los aspectos más interesantes a nivel internacional es que habla de una alianza mundial y de una agenda con carácter universal, pero obliga a cada uno de los países a adoptar los objetivos más ambiciosos posibles y que colabore de manera muy activa en el seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un país, y pensamos por ejemplo en el continente europeo, los países nórdicos son los que están tomando la delantera en el cumplimiento de estos objetivos, en el seguimiento que se haga, precisamente ellos pueden indicar y señalar a aquellos países que no lo están haciendo para decirle, perdonad, nos hemos comprometido de manera global a cumplirlo. Vosotros también tenéis que hacerlo. Si no lo hacéis, nosotros podemos variar. Los mismos países que lo están cumpliendo, los que se encargan ya de darle un toque de atención a los no cumplidores, ¿no? Exactamente, pero no solamente a nivel de países, sino también de regiones. Es decir, hay una interacción obligatoria entre países y regiones que lo que debe servir es para que el esfuerzo que se está realizando a nivel nacional también se traduzca en un compromiso y en un apoyo a nivel internacional. Sí, sí. ¿Y pueden las empresas acogerse a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo pueden hacerlo? Pues pueden y además deben, porque la Organización de Naciones Unidas le reconoce un papel muy importante al sector privado. En su propia agenda reconocía que el sector privado, la inversión y la innovación que proviene de empresas y organizaciones debe contribuir al cumplimiento de los objetivos porque son una parte esencial de su cumplimiento. Es decir, las empresas son también ciudadanía corporativa y no podemos pensar que están al margen no solamente de la sociedad, exacto, no solamente por su papel económico, sino también por su impacto social y por su relación con el resto del mundo. Entonces, ¿cómo pueden cumplirlo? Bueno, a nivel muy básico, los ODS se están integrando en las distintas estrategias de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, ¿vale? Pero esto es un cumplimiento voluntario y podemos decir que incluso mínimo. Es importante, pero es un cumplimiento mínimo. Lo que se aconseja... ¿Y el mismo estado donde están ubicadas esas empresas, en caso de que la empresa no cumplan los compromisos, o le puede dar el Estado un toque de atención o no? Bien, en este caso lo que se está intentando es que la agenda que se ponga el gobierno, en este caso el Estado y las distintas administraciones públicas que se planteen con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, deben ir en coordinación con los objetivos que deban cumplir la empresa. ¿Y cómo se pueden hacer? A través de incentivos, a través de cláusulas sociales en la contratación pública, a través de instrumentos que sirvan para potenciar la colaboración y la cooperación con aquellas empresas que de verdad lo están cumpliendo, y de esa manera se puede obligar al resto de empresas a que asuman esos objetivos como parte de su propia estrategia empresarial. Es decir, que no solamente lo cumplan porque está en un capítulo que es responsabilidad corporativa, sino porque examinen e identifiquen en cada uno de los aspectos de la producción, de la comercialización y la distribución cómo cumplen esos objetivos y cómo pueden ayudar a fomentar un consumo mucho más responsable, disminuir el consumo de energía, ayudar a erradicar la pobreza, establecer alianzas con otros actores y que eso sirva para fomentar el cumplimiento en general de todos los objetivos. De todos los objetivos. Y Salvador, ¿qué papel tienen las administraciones públicas en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS? Pues mira, Manuel, las administraciones tienen un papel protagónico porque al tratarse la Agenda 2030 de un documento internacional que proviene de las Naciones Unidas, que es el organismo internacional más importante y más relevante a lo largo de la historia para obligar a todos los países a cumplir una serie de objetivos comunes, es un compromiso que debe cumplir porque está obligado en función de un mandato constitucional. Pero además obliga a que cada país, en este caso España, tiene que tener su propia agenda y su propio plan de acción para cumplir estos objetivos. Por lo cual, cada una de las administraciones públicas, a nivel estatal, autonómico y local, debe incluir los ODS y canalizarlo, ¿no? Exactamente, no solamente en su propia estructura, sino que en cada una de las políticas y acciones que desarrolle, sean o no obligatorias, pero es obligatorio que lo incluyan. Sí, sí. Y por tanto juega la administración un papel muy fundamental, porque si no, como he dicho antes, canaliza ese mandato de las Naciones Unidas, las empresas podrían no enterarse, ¿no? Exacto, pero no solamente basta con que se enteren, también desde la propia ciudadanía, desde las propias empresas, del tercer sector y de cualquier entidad u organización que tenga asumidos estos objetivos, le puede exigir a la administración que no olvide sus compromisos, porque también no solamente es una obligación que surge desde arriba hasta abajo, sino que de abajo a arriba ya ha llegado el momento en el que también la propia ciudadanía y la sociedad civil puedan demandar una serie de cosas. Exactamente. Y Salvador, ¿se están cumpliendo verdaderamente en España o cómo está el control de esto? Pues mira, los datos oficiales que constan hasta el momento no dan un balance de especialmente halagüeño, ¿vale? Es decir, sí es cierto que a nivel de sensibilización y de difusión cada vez se conocen más, es decir, hay una serie de entidades, en este caso sobre todo las ONGs y el tercer sector, que están potenciando mucho la visibilización de los ODS, sí. Y hay cada vez más entidades que los dan a conocer, pero por parte de la administración y por parte del sector público sí existe un retraso. Y además tenemos una constatación oficial, como es la publicación muy recientemente del índice de los ODS para el año 2018, que ha sido un informe que a nivel internacional con carácter externo está haciendo un seguimiento del cumplimiento de estos objetivos a nivel internacional, estableciendo una serie de indicadores y comprobando si se están cumpliendo, y lo que nos indica es que en este caso España, de todos los países que a través de las Naciones Unidas se han comprometido en el cumplimiento de la Agenda 2030, se encuentra en el puesto número 25, y que hay indicadores y que hay objetivos en los cuales está especialmente rezagada, con lo cual es importante para tenerlo en cuenta y sobre todo para hacer un toque de atención a la hora de su cumplimiento. Es que te pongo un ejemplo, por ejemplo, para hacer un planeta sostenible hay que ir a fuentes limpias y a energía que sea sostenible. Nosotros aquí en España y sobre todo en Andalucía tenemos una energía limpia que es el sol. Tenemos también la energía eólica, tenemos la hidráulica, incluso hoy ya se está empezando a fomentar la biomasa. Hoy ya hay muchas calefacciones donde se utiliza el hueso de aceituna, pero hay sectores de esta energía sostenible que realmente no se están potenciando, porque pensamos por ejemplo el llamado impuesto al sol y las trabas que hay a la hora de hacer una instalación fotovoltaica. ¿Por qué pasa esto? Por un lado se dice que tenemos que ser sostenibles y autónomos en cuanto a energía limpia, pero por otro lado las administraciones no creo yo que faciliten las cosas de una manera muy clara, ¿no? Tienes razón en ese planteamiento, y precisamente de lo que se trata es que la constatación que tú haces de esa contradicción entre la disponibilidad de una serie de fuentes de energía renovables que son una alternativa exactamente limpia en muchos casos, y la situación actual, sobre todo a nivel regulatorio, ¿vale? O sea, existe una contradicción entre esas dos realidades, y lo que hay que darse cuenta es que no se trata en este caso de un problema
de disponibilidad de energía, como ocurre en otros países, sino del modelo regulatorio que existe en este país, y que hay muchas organizaciones que están poniendo de manifiesto la necesidad de cambiarlo y sobre todo de la opacidad en la regulación del sector energético que hay en nuestro país. Entonces, el hecho de esa contradicción que sea tan manifiesta, para lo que tiene que servir es para plantearse alternativas, no solamente porque tengan que servir para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, sino también para cumplir con una agenda que sirva para que podamos obtener energía de manera mucho más barata, más eficiente, limpia y económica, sino también para que eso se traduzca en que la ciudadanía y que a nivel autonómico podamos gozar de energía en condiciones mucho más favorables. Limpia y además más barata. Exactamente. Porque se da el caso de que favoreciendo los oligopolios de las eléctricas, por ejemplo, pues primero, la energía, como ya se ha visto en estos últimos meses, llegan a unas cotas de precios insostenibles y además utilizan fuentes de energía que son sucias, como la atómica. Actualmente la eléctrica, una parte importante la cogen del sector de la energía nuclear. Sin embargo, las administraciones públicas españolas no ponen toda la carne en el asador en fomentar la energía solar. Incluso la eólica se podía expandir muchísimo más. Exacto, pero como te digo, se trata de esa contradicción que existe a nivel no solamente político, sino también regulatorio. Y el hecho de indicar y de señalar las alternativas que hoy por hoy, tanto técnicamente, son ya más baratas que las energías convencionales, claro, lo que tiene que servir es para buscar alternativas y sobre todo para movilizarse a favor de esa alternativa. Y de hecho, en la actualidad... No poner trabas. No poner trabas, pero una parte de esas trabas son institucionales o son legales que se pueden modificar, sí, pero también hay un desconocimiento por parte de muchas empresas y sobre todo de la ciudadanía de que existen alternativas en forma de cooperativas, en forma de iniciativas y acciones a favor del autoconsumo que realmente o bien no se conocen o todavía existe cierta reticencia a reconocer su viabilidad. Y eso no depende solamente de la administración, también depende de una persona que no solamente se enfade cada vez que ve un recibo de una compañía energética, sí, sino decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Y con quién puedo contar? Y las alternativas realmente existen. Vale, por supuesto. Entonces, por tanto, ¿qué horizonte se tiene para cumplir los objetivos de los que venimos hablando? Pues mira, como te he indicado varias veces a lo largo de la entrevista, los ODS se basan en un documento que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con lo cual esa fecha es el tope para el cumplimiento de estos objetivos. Sí. Cuando se aprobaron en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, se planteó que el día 1 de enero de 2016 era la fecha de inicio para su cumplimiento y que a partir del 1 de enero del año 2030 finalizará el periodo de cumplimiento de esta agenda y se tendrá que evaluar el grado de cumplimiento y sobre todo su eventual sustitución o renovación. Cuando se aprobaron los objetivos del milenio había otra serie de objetivos. El aprendizaje que se consiguió con su puesta en marcha sirvió para poner a su vez en marcha los objetivos de desarrollo sostenible y la próxima agenda se realizará a partir de 2030 y determinará el grado de cumplimiento y sobre todo qué hay que afrontar, los siguientes retos que hay que afrontar. Salvador, ¿qué instrumentos o metodologías se emplean para que se logre efectivamente su cumplimiento? Pues mira, esa es una pregunta muy buena porque plantea una de las grandes dificultades que existen en torno a esta materia. Cuando se aprobaron los ODS, se crearon los 17 objetivos generales, las 169 metas y se aprobaron también una serie de materiales para sensibilizar, para difundir su contenido. Pero también se tuvo muy en cuenta que realmente no existe una metodología concreta y única que sea aplicable a todos los países, sino que se reconocía que cada país y cada región debían ser autónomos para respetar sus peculiaridades, tanto internacionales como regionales y nacionales, y que sirviera para que cada uno de ellos pusiera la metodología concreta para su aplicación. Es decir, hay una guía general, una hoja de ruta general,
y se establece que tiene que haber un sistema principalmente basado en la estadística para evaluar su seguimiento y su cumplimiento, pero la manera concreta en la que se tiene que establecer el plan de acción corresponde a cada país, ¿vale? Porque evidentemente, aunque las Naciones Unidas sean un órgano supranacional con vocación universal, no le puede decir a cada país concretamente cómo tiene que hacer las cosas, sino indicarle una guía para que pueda adaptarla a sus propias necesidades, que siempre sean compatibles tanto con el desarrollo sostenible, aunque en mi caso, por ejemplo, particular, soy más partidario de una acción de tipo decrecentista, más que hablar de desarrollo sostenible, pero cada país debe establecer sus propios objetivos para cumplirlos. Y una cosa muy importante es que se difunda en los colegios e institutos, o sea, en el sistema educativo. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo, y de hecho, junto con otra serie de iniciativas de carácter privado, hay disponible una serie de materiales que tanto desde ONG, desde los propios sectores educativos, tanto a nivel de AMPAR, a nivel de centros e incluso a nivel de iniciativas particulares o colectivas de profesorado y de centros educativos, ya hay mucho material y eso se está incorporando a distintas partes del currículo. Y esto es especialmente en la parte que se refiere a la sostenibilidad ecológica, que es uno de los grandes pesos que tienen los ODS en temas de sostenibilidad ecológica, energías limpias, reducción del consumo, que son una parte central de estos objetivos. Pero esto se tiene que trasladar no solamente a lo que se aprende y lo que se enseña en un centro educativo, sino trasladarlo fuera de las aulas, que es también donde se plantea el mayor reto. Porque en este caso, fuera del centro educativo, lo que tiene que primar ante todo es el ejemplo. El ejemplo de padres, de madres, de familias, de cualquier persona que realice acciones que luego sean objeto de comparación por parte de la infancia y de la adolescencia y de la juventud. De cualquier forma, es muy importante que ya las personas desde niños en la escuela y después en los institutos y universidades pues tomen conciencia de la tremenda necesidad que tenemos de hacer acciones que respeten los recursos de la tierra, porque si no es que no tenemos ningún futuro. Exacto, y precisamente lo que se está comprobando es que las nuevas generaciones de la infancia y de la juventud ya están asumiendo la gran importancia que tiene, no solamente a nivel ecológico y de planeta, sino también a nivel social, en la lucha contra las desigualdades, y sobre todo a nivel económico, con la necesidad de nuevos modelos económicos que fomenten una reducción del consumo, una redistribución de la riqueza y sobre todo un planteamiento general de cara al futuro. Nos dicen muchas personas y muchas guías expertas que este aprendizaje se está haciendo por las malas, es decir, que como consecuencia de la última gran crisis, que yo prefiero llamar el gran retroceso, hay mucha gente que ha aprendido que la falta de empleo, la falta de disponibilidad económica te obligan a replantear por completo tu vida y que eso para un gran sector de la población ha servido como una gran lección muy dura de que el futuro tiene que plantearse de otra manera. Las acciones no solamente son a nivel de fomento, sino también de asimilar un nuevo modo de vida que sea compatible con no solamente con la situación actual, sino con el futuro en todos los niveles. Sí. ¿Y qué deberían hacer los medios de comunicación para sensibilizar a todo el planeta sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Pues mira, los medios de comunicación, y yo extendiría también... Porque debido a las nuevas tecnologías, hoy los medios de comunicación se han convertido en una herramienta muy esencial, ¿verdad? Exacto, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que los medios de comunicación, y yo añadiré también redes sociales u otras plataformas tecnológicas que sirven para difundir y comunicar de manera masiva, no solamente los medios de comunicación tradicionales, tienen un papel muy importante porque no solamente se tienen que encargar de sensibilizar, sino también de ayudar a guiar a la población en estas acciones que sirvan no solamente como ejemplo, sino también como guía de comportamiento a todos los niveles. Y también a ilusionarla y conseguir estas metas, ¿verdad? Exacto, porque una parte fundamental de la Agenda 2030 es plantearse los objetivos no como un papel escrito que te diga esto es un contrato que hay que cumplir,
sino plantear un nuevo relato en el cual la propia Organización de Naciones Unidas, cuando se cumplen 70 años desde tu nacimiento, se da cuenta de que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las limitaciones, de lo que se da cuenta y lo que tenemos que darnos cuenta es que en estos últimos 70 años, y yo creo que tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que en este país, estos últimos 70 años han sido unos 70 años de estabilidad y de prosperidad, con todos los problemas que hemos tenido, pero ahora mismo gozamos de mucha mayor estabilidad y de prosperidad que hace 70 años. Y eso se está trasladando en otras regiones muy poquito a poco, pero también se está constatando. No se puede hacer un planteamiento de no se hace nada y esto no está sirviendo para nada, sino para reilusionar a que la gente tenga un objetivo, porque los ODS son una hoja de ruta y son sobre todo una carta para el futuro, que nos obliga a pensar que los próximos 15 años y los próximos 15 años, una vez que se cumpla su mandato, tendremos que darnos cuenta de que lo que estamos haciendo ahora tiene que servir para que sepamos reconocernos en ese futuro de esos 15 años. Por supuesto. Y cada acción de una empresa puede ser una gran contribución a la consecución de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La respuesta adecuada sería depende. Como te he comentado antes, muchas empresas están iniciando a cumplir los ODS a través de una integración de los mismos, a través de su propia estrategia de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, de lo que habría que hablar con las empresas es de realmente qué impacto tiene esa acción de la que tú hablas a nivel social, a nivel económico y a nivel ecológico. Porque más allá de su propia estrategia de responsabilidad social corporativa o empresarial, habrá que ver si ese impacto que tiene esa acción es positivo o no es positivo, y si es compatible con el fortalecimiento de la paz, si es compatible con el cumplimiento de alianzas públicas, privadas, nacionales e internacionales en un objetivo concreto, y sobre todo si eso sirve para valorar y sobre todo fortalecer el bienestar de las personas, de las organizaciones y del planeta, ¿vale? No solamente si es la acción por si es buena, sino ese impacto a nivel general. Y en este aspecto, Salvador, para avanzar hacia el objetivo, ¿qué pueden hacer las ONG? Pues mira, las organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales, a mí me gusta hablar más bien del tercer sector, que está haciendo una de las grandes patas que está ayudando en el cumplimiento de estos objetivos, porque son precisamente las primeras que los han asumido como una parte muy importante en su propio trabajo diario, con distintos puntos de vista, porque por ejemplo la gestación de los ODS, las organizaciones ecologistas fueron muy críticas con la tibieza y con la escasa ambición que se planteaba en el contenido que se quería plantear de esos ODS, pero una vez que se han aprobado e insistiendo en ser lo más ambiciosos posible en su cumplimiento, precisamente muchas de estas organizaciones son las que están abanderando todo tipo de acciones para sensibilizar, para poner en marcha y sobre todo para difundirlas. Y sería muy interesante que el resto de la sociedad se inspirara en su trabajo para poder trasladarlo a otros ámbitos. A otros sectores. Exactamente, tanto empresarial como educativo, administrativo y en general a nivel social. Y en la conferencia de Río +20 de Brasil en 2012, ¿qué países y personas decidieron cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible? Pues mira, la conferencia de Río de +20 fue el germen o el punto de partida a partir del cual nacieron estos objetivos de desarrollo sostenible, y mucha gente con lo que se queda fue con que faltaron las grandes personas, las grandes multinacionales, algunos de los grandes líderes políticos que a nivel internacional son los que copan la agenda política en el mundo, pero en realidad este compromiso que se adquirió en Río fue uno de los más importantes, que luego se trasladó a la Agenda 2030. Es decir, podemos pecar de que muchas veces cuando se plantean objetivos internacionales no sean tan ambiciosos en su punto de partida, pero no podemos negar
que el consenso internacional es muy difícil de conseguir y sobre todo que los puntos de partida pueden ser más tibios, sí, o menos ambiciosos, pero luego se tienen poco a que poco se superar. va multiplicando. Exacto. Eso es importante. Y una duda. Esto de la conferencia de Río +20, ¿qué se refiere? ¿A Río +20 países que participaron? El Río +20 fue el nombre que se le dio a la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también sirvió para conmemorar el 20º aniversario de la primera cumbre de Río en 1992, que fue la primera que se planteó una agenda internacional Para mejorar los recursos del planeta. Y exactamente, que luego dio lugar a la Agenda 21, pero que esta fue, por así decirlo, la primera cumbre internacional que sirvió para plantear alternativas en este sentido. Y digamos que 20 años antes se había hecho un intento, pero que no había fructificado, ¿no? Fue un intento, se realizó un aprendizaje y sobre todo sirvió para dar pasos a nivel internacional. Realmente ahora se cuenta con instrumentos mucho más eficaces, sí, la agenda es bastante más completa, el sistema de indicadores también es mucho más exhaustivo y sobre todo existe una concienciación más o menos general, sí, de que hay que hacer algo. Una vez que cada persona se dé cuenta de que tiene que cumplir estos objetivos en la medida de sus posibilidades y ya se sensibilice con su contenido, se pueden dar los siguientes pasos. Pero el punto de partida tenía que ser uno. Claro. Y Salvador, ¿cuál ha sido la contribución de la World Vision para reducir la distancia del objetivo de desarrollo sostenible? Bueno, entiendo que te refieres a World Vision como una organización, sí, a nivel mundial. No estoy familiarizado con la misma, pero sí sé que es una organización sin ánimo de lucro que del ámbito religioso está luchando contra el hambre, la alfabetización, a ver si lo sé decir, en muchos sectores está luchando mucho. Bien, pues en ese caso, a nivel general sí te puedo indicar que forma parte del elenco de organizaciones sin ánimo de lucro que están contribuyendo desde su propia visión y de su propia misión al cumplimiento de los objetivos, que en este caso serían primero la erradicación de la pobreza y sobre todo la lucha contra el hambre cero. Con lo cual es importante que enlazar cada organización en sus propios valores y en su propio trabajo con un objetivo concreto, pero sobre todo que luego se pueda valorar de manera cuantitativa en qué medida y con qué fiabilidad se están cumpliendo la meta correspondiente. Perfecto. Y en un mundo donde las guerras no acaban y las desigualdades humanas aumentan, ¿puede existir una estrategia que haga viable estos objetivos de los que venimos hablando? Pues mira, con tu pregunta... Muchas veces te descorazona ver la cantidad de guerra y de desastres que hay en la Tierra. Pues mira, con la pregunta tú has dado la clave, ¿no? Existe un consenso a nivel internacional en que la violencia y la desigualdad son efectivamente las claves para garantizar el cumplimiento de los ODS. Es decir, la desigualdad de todo tipo es una de las causas fundamentales. Además genera violencia. Exactamente, están íntimamente relacionadas. Son además dos polos que se atraen. O sea, a mayor desigualdad, más violencia, mayor desigualdad. Es decir, pero no solamente a nivel de violencia armada, sino también de relaciones que no son sanas, incluso a nivel internacional, de pensar que las relaciones entre los países son relaciones de poder y relaciones de dominio. Es decir, ese equilibrio entre la igualdad y la paz tiene que ser la clave que sirva para que se puedan cumplir los objetivos. Tanto tú mismo lo has indicado. Lucha contra la desigualdad y lucha contra la violencia. Estrategias hay muchísimas, es decir, hay desde muchos movimientos a nivel internacional, desde muchas instituciones de carácter político, asociativo, religioso. Cada una aporta su propia visión del mundo para comunicarse de una manera distinta. Porque además, en la medida en que se vaya avanzando en las metas de estos objetivos de desarrollo sostenible, eso va a incidir también en la disminución de las guerras, porque a más igualdad, más bienestar, más equilibrio en la Tierra, lógicamente se deben de producir menos tensiones, que son las que generan las guerras, ¿no? Exacto.
Y un ejemplo claro nos encontramos, por ejemplo, en nuestro propio país y en nuestro propio continente. O sea, si nos ponemos a pensar en nuestra historia más reciente, la historia de Europa es un listado interminable de guerras desde el inicio de los tiempos hasta que llega una en la cual se superan todos los límites imaginables y llega un momento en el que a nivel colectivo nos damos cuenta de que esto no es el futuro. La Organización de las Naciones Unidas, las primitivas comunidades europeas y sobre todo el sistema actual de relaciones políticas, económicas y sociales surge de las cenizas de una gran guerra. Y nuestro propio éxito de un país y de un continente con estabilidad política, con desarrollo económico en mayor y menor medida, pero sobre todo con una prosperidad a niveles que nunca se habían conocido, son la garantía de que podemos plantearnos metas para el futuro, no solamente para nuestro propio país o nuestro propio continente, sino para el resto. Y de hecho, es también importante dar la voz de alarma de que no solamente con la última gran recesión o gran retroceso se ha incrementado profundamente la desigualdad económica, sino que también a nivel político se está produciendo un gran retroceso, y estos días lo estamos comprobando, como en los últimos procesos electorales de los países más desarrollados se está produciendo un avance de opciones políticas. Más que hablar de extrema derecha, que es un concepto que puede ser muy genérico, habría que hablar de opciones totalitarias, de opciones que van en contra de planteamientos liberales o planteamientos que abogan por desarrollar más la democracia y la prosperidad basada en la igualdad. El respeto a las personas. Exactamente. Y eso hay que ser muy serios, porque realmente hay muchísimos ejemplos que lo que están diciendo es que de verdad existe un riesgo de involución democrática a nivel general. Y eso, planteárselo como una mayor desigualdad y una reducción de la igualdad también a nivel político, lo que va a incrementar es un aumento de la violencia a nivel no solamente político, sino también a nivel social. Es decir, ya será el caso de que hay fragmentación política en muchos casos. No quiero dar ejemplos concretos, pero todos sabemos de ejemplos reales muy cercanos de que hay fracturas políticas y sociales, de que se está evidenciando de que no hay una comunicación o que hay imposibilidad de diálogo real, y eso puede desembocar en conflictos futuros. En conflictos futuros, exacto, de muy diverso orden. No podemos aventurar de cuál sería su alcance, pero sí es verdad que tenemos que dar en cuenta ese riesgo y cómo reconducirnos hacia unas metas concretas nos puede ayudar a no perder el horizonte. Es decir, el horizonte no puede ser objetivos a corto plazo de carácter político o carácter económico, sino saber que tenemos una brújula que a nivel ecológico, social y económico nos dice hacia dónde vamos, cómo lo tenemos que plantear y a quién involucra, a todo el mundo, ¿vale? Porque es un nivel de prosperidad mundial y nos daña a todos. Exactamente, no podemos pensar que eso es cosa del otro, que es cosa de otras personas o que está lejos de nosotros. No, nos incumbe a todo el mundo, ¿vale? Y desde 2015 se han implicado los gobiernos españoles contribuyendo a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues mira, a nivel gubernamental no hay hitos especialmente importantes, ¿vale? Y te comentaba anteriormente que el índice de los ODS para este año 2018, que ha salido recientemente a la luz y en el cual establece un listado de cómo se están cumpliendo los objetivos por país y establece una clasificación con una serie de indicadores que nos señalan si se están cumpliendo en mayor o menor medida cada uno de los 17 objetivos. España actualmente en este último índice se coloca en el puesto número 25. ¿Algunos de estos 17 objetivos? Existen algunos, evidentemente existen objetivos en los cuales existen un mayor grado de cumplimiento. Si comprobamos el documento y examinamos cada uno de ellos, es cierto que nuestro país no se encuentra especialmente destacado en ninguno de ellos,
¿vale? De hecho, incluso hay aspectos en los cuales podríamos ser especialmente relevantes, sobre todo los que tienen que ver con carácter ecológico, en el respeto a la biodiversidad, en el respeto al garantizar que los ecosistemas son mucho más sostenibles a nivel energético, y en esto precisamente lo que se está indicando es que existen dificultades. Y hay otro incluso que es muy peculiar, que es el objetivo relativo a la innovación y a la creatividad como instrumentos para cumplir otros, en los cuales se indica que estamos estancados. Sin embargo, sí es cierto que hay algunas medidas que se están tomando para que a nivel gubernamental se favorezca el cumplimiento, y es que precisamente con el último cambio de gobierno se reestructuró la composición del gobierno del país y se creó un nuevo organismo que dependía del presidente del gobierno, como es el Alto Comisionado para la Agenda 2030, en el cual se nombra a una persona que va a ser encargada de dirigir esa agenda. Y ir haciendo un seguimiento, ¿no? En este caso sería una persona que encabeza el plan de acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que va a servir un poco de coordinación general de su seguimiento, con lo cual a nivel institucional es una medida. Cómo se pone en marcha esa agenda y cómo se desarrolla a nivel institucional, administrativo y social, veremos si es efectivo o no. Pero en este caso es una medida que se ha adoptado y que hay que tener en cuenta, por supuesto. ¿Y son un ideal estos objetivos de desarrollo sostenible o puede ser una realidad en un futuro que muchos vemos lejano? Pues mira... La verdad es que es ambicioso el plan. Es muy ambicioso. Aunque muy necesario, claro. Es ambicioso porque no es necesario, es que es obligatorio. Es decir, si vivimos en un planeta con los recursos finitos, con un cambio climático que ya es una realidad, ya no podemos hablar de que el cambio climático es una amenaza para el futuro, es una realidad. Así, se ha constatado que cada vez más hay crisis climáticas que están afectando a nivel no solamente ecológico, sino también económico. Es posible también poner un ejemplo. Hace poco también ha salido el último informe de la Organización Mundial de Alimentos, de la FAO, que lo que señala es que uno de los objetivos principales, que es el primero, que es el segundo, que es el hambre cero, pues por primera vez en los últimos años ya se ha volcado la tendencia de que se estaba reduciendo el nivel del hambre en el mundo y en los últimos 3 años está volviendo a crecer. Y una de las causas por las cuales se produce esa tendencia negativa es precisamente porque las crisis climáticas están afectando a la producción de alimentos, tanto vegetales como animales, y eso está afectando directamente a millones de personas que no tienen suficiente alimento para nutrirse y también para comerciar, en este caso con la exportación de alimentos que sirvan para garantizarles una riqueza, y eso es necesario que se ponga sobre la mesa, que es que el cambio climático ya es una realidad y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que el cambio climático no es que lleva más o menos, o que nos alarmemos con vídeos en los que se habla de que hay inundaciones puntuales, sino que esas inundaciones o las sequías están afectando a nuestra capacidad para poder alimentarnos, y eso es muchísimo más grave que disfrutar de las vacaciones o pensar que una granizada puede afectar, por ejemplo, a que nuestro coche se fuera a abollar. Claro. ¿Y los dirigentes de las principales religiones del mundo se implican de verdad en estos objetivos? Porque estos dirigentes inciden sobre millones de personas. Entonces yo creo que ¿qué hacen? Pues mira, existe un consenso generalizado por parte de los grandes líderes religiosos a que los objetivos del desarrollo sostenible forman parte de un mandato que excede de un compromiso político o social, sino que va más allá, que hay un compromiso moral en su cumplimiento. Y existen declaraciones a nivel internacional en que las grandes confesiones religiosas, tanto a nivel católico o incluso cristiano, budista o musulmán, pues están abogando a favor de su cumplimiento. E incluso existen instrumentos concretos que muy cerca de nosotros lo que están haciendo es que hay que dar una dimensión espiritual
a los objetivos, ¿vale? Y por ejemplo, el año pasado se aprobó la Declaración de Montevideo, en la cual, a través de una entidad que se llama Religiones por la Paz, que es una asociación que aboga por el diálogo interreligioso y que se reunió el año pasado precisamente en Montevideo, lo que hizo fue acoger a representantes de distintas confesiones religiosas, debatir sobre el papel que tenían a nivel espiritual en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra las desigualdades, y lo que hicieron fue un llamamiento en esta declaración muy interesante, y es que decían que para luchar contra la pobreza, luchar contra las desigualdades o proteger al planeta, existen soluciones técnicas, que es lo que a nivel general se está desarrollando. Y de hecho hay mucha gente que piensa que gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, se pueden conseguir muchos de estos objetivos. Pero es que además existen soluciones que corresponden con conductas éticas y morales que necesariamente tienen que ir de la mano de estos avances. Claro. No podemos dejarlo todo en la tecnología. Exactamente, no podemos dejarlo todo en la tecnología o en la panacea de que habrá algún milagro tecnológico que va a servir para solucionar los problemas de hambre, los problemas de la sequía, sino que también cada persona, desde su planteamiento espiritual, tiene que determinar cómo sus conductas, cómo su ejemplo y cómo su relación con los demás puede mejorar esta situación. Exacto. Y habría que hacer un control de la natalidad mundial para alcanzar estos objetivos, habida cuenta de cómo se ha disparado la demografía mundial en el último siglo. Es que prácticamente, de hace nada que tenía población mundial 2.000 millones, estamos ahora en 7.500 millones. Pues mira, es una pregunta muy interesante y que plantea un debate bastante controvertido, ¿vale? Porque el tema de la superpoblación es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Es que nos comemos el planeta, pero rápidamente, lo devoramos. El tema no es tanto que la cantidad de gente que haya sobre el planeta. Es decir, de hecho, hay un debate muy interesante porque realmente no sabemos cuál es el nivel óptimo de población o cuál es la cantidad de personas que el planeta puede soportar en el mundo. Y de hecho puede llevar un debate, puede llevar a soluciones que a lo mejor no son las más eficaces. Evidentemente, con 7.500 millones de personas sobre el mundo, hay muchísima gente que consume una serie de recursos vitales para su propia supervivencia, pero tenemos la paradoja de que hay una parte del mundo que está cada vez más envejecida y que de hecho está reduciendo su población, como es el norte global, y por otro lado el sur global, planteado principalmente en partes importantes de Latinoamérica o de América del Sur, de África y de Asia, que están superpobladas. Pero lo que a nivel técnico, sobre todo de aquellas personas que trabajan y de instituciones que trabajan en estos ámbitos, lo que nos dicen que la clave no es tanto el control de la natalidad como determinar qué nivel de población es óptimo o sostenible en términos no solamente demográficos, sino también económicos, ecológicos y sociales. Y que lo que nos plantean es que más que controlar la natalidad, de lo que hay que hablar es de garantizar que la población sobre el nivel de la Tierra es sostenible. Y lo que nos lleva a plantearnos no es tanto más o menos personas, sino cómo consumen esas personas, es decir, qué recursos consumen este nivel de población. Sí, porque hay sectores de la Tierra que consume 7 veces más que el otro. Esa es la clave, es decir, de nada vale decir que hay mucha gente sobre la Tierra si quienes no tienen nada, pues realmente su impacto ecológico es ínfimo. Cuando hay otros sectores de la población, que es evidentemente Europa Occidental y Norteamérica, que con un nivel de población mucho más reducido, pero su impacto es brutal. Con lo cual, lo que sí sería interesante es que se planteara de manera clara que lo importante es las desigualdades a todos los niveles y sobre todo el nivel de consumo, que evidentemente tenemos que darnos cuenta de que el nivel de consumo que tenemos incluso en nuestra localidad... De ahí la nueva teoría que está surgiendo del decrecimiento. Exacto. Y tenemos que darnos cuenta que aunque pensemos que nuestro nivel de desarrollo económico puede ser más o menos próspero
y que incluso a nivel individual podemos decir que no somos tan ricos o que no gastamos tanto como otras personas o como otros territorios a lo largo del mundo, tenemos que darnos cuenta que nuestro nivel de consumo es insostenible. Tenemos que plantearnos que lo que comemos, lo que gastamos, nuestro ocio, nuestro transporte y nuestras relaciones económicas, nacionales, internacionales, pero incluso a nivel local, no son sostenibles. Y tenemos que plantearnos de una vez por todas, y los ODS y otros instrumentos, como lo que nos estamos planteando desde las nuevas economías, desde la economía del bien común o de los movimientos de municipios en transición, lo que estamos indicando es que nuestro nivel de consumo es insostenible y tenemos que reducirlo drásticamente. Que ello no implica un mayor nivel de infelicidad, porque la felicidad no puede estar ligada al consumo ni a la posesión de dinero o de mayores bienes de consumo, sino que nuestra satisfacción a nivel vital y sobre todo lo que se plantea como felicidad a nivel global tiene que estar en unas relaciones personales mucho más sanas, en una prosperidad económica que puede ser mucho más reducida, sin necesidad de grandes sacrificios económicos, pero sí con un replanteamiento de lo que es desarrollo y que es sostenible. Que evidentemente los ODS son una hoja de ruta que forman parte de un consenso internacional que para algunos es muy ambicioso y para otros es muy poquito ambicioso, pero es un consenso internacional que es también que se tiene que tomar en cuenta para aprovecharlo y sobre todo para reconocerlo en sus justos términos, pero que además tenemos que darnos cuenta de cuál es el impacto social, económico y ecológico de todas y cada una de nuestras acciones. Por supuesto. Y Salvador, me gustaría conocer tu valoración final sobre este tema. ¿Crees que verdaderamente algún día se van a cumplir estos objetivos? Pues mira, yo replantearé la pregunta. Una opinión personal tuya. Mira, yo creo que cuando hablamos de este tipo de temas, de lo que tenemos que siempre replantear los términos en los que nos expresamos. Que algún día se cumplan es una manera muy abstracta de plantear una cuestión. Yo creo que es mejor, tenemos esta hoja de ruta, puede ser más o menos ambiciosa en su cumplimiento. Evidentemente, los tenemos sobre la mesa, es decir, cualquier persona que a través de redes sociales, de medios de comunicación, a través de internet, si pone objetivos de desarrollo sostenible, tiene al alcance de su mano materiales de difusión, materiales de sensibilización. Cualquier persona que nos esté escuchando y que, por ejemplo, un centro educativo quiera poner iniciativas para poner en marcha acciones que valgan en el cumplimiento de un objetivo concreto, lo tiene a su disposición. Claro. Cualquier asociación que quiera saber cuáles son esos objetivos, los tiene a su disposición. Cualquier persona que ahora se quiera interesar por los mismos sabe que tiene una serie de indicadores con los que puede cumplirlos. De hecho, por ejemplo, incluso hay un documento muy interesante, muy gracioso, que quiero que podamos difundirlo, y es que las propias Naciones Unidas han planteado un documento que se llama Guía de Vagos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, mira, si no tienes tiempo ninguno para plantearte este tema, si crees que no puedes dedicarle mucho tiempo o no participas en ninguna asociación o realmente no tienes un interés tan grande a nivel particular, mira, te damos este documento. Es una guía para que tú puedas cumplir con pequeños gestos estos objetivos, porque al final de lo que se trata son de conductas personales y colectivas y de hábitos, y que es plantearse de qué manera se pueden cumplir a nivel personal. Tenemos un objetivo temporal, que es el año 2030, que servirá para determinar el punto del recorrido final de este programa de la Agenda 2030 y que habrá que ver en qué medida se ha cumplido y habrá que sustituirlo por otro. Pero lo que tenemos claro es que cumplirlos ya tenemos que hacerlo desde ya, desde el momento en que lo sepamos, ¿vale? Y, por tanto, más que pensar si se cumplirán, es de qué manera cada persona lo va a cumplir, desde hoy y para el futuro. Y pensando sobre todo no solamente en sí, sino en las futuras generaciones y sobre todo en el suelo que pisamos. Bueno, Salvador, llegamos al final del programa y sin embargo, antes quisiéramos que te dirijas a aquella cámara y le digas a nuestros telespectadores de Canal 45 algo que quieras expresar y que no te hayamos preguntado. Pues mira, Manuel, lo que sí quería transmitir a tu audiencia es primero el agradecimiento por haber contado con mi presencia
en este programa, que además sirve como un canal que tiene que servir para difundir iniciativas que son muy interesantes, tanto desde la Escuela de Salud como en este programa Guadalquivir. Y lo que quería sobre todo es invitar a que aquellas personas que hasta ahora no conocían de la existencia de estos objetivos de desarrollo sostenible, que se puedan interesar por ellos, que sepan que hay muchísimos canales para conocerlos, para difundirlos y sobre todo para cumplirlos, y que piensen en la medida en que individual y colectivamente los pueden desarrollar, y sobre todo lo pueden tener en cuenta para pensar no solamente a nivel individual sino que también colectivo cómo pueden contribuir al desarrollo ecológico, social y económico de la prosperidad local y mundial, y que eso es un objetivo que tenemos que plantearnos sí o sí. Bueno, Salvador, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y esto nos quita para que en otra ocasión, pues con algún tema interesante, nos acompañe de nuevo. A ti por la invitación y por la labor que estáis haciendo desde Canal 45. Bueno, pues queridos telespectadores, procedemos a despedir este espacio Guadalquivir 67 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Esperamos que haya sido útil para todos ustedes, y estaremos de nuevo aquí otro día. Gracias y hasta luego.